Perfecto, pues bienvenidos a esta sesión del día de hoy que se llama Beneficios Fiscales de los Productos Tradicionales. Muy bien, de los productos en el ramo de vida. ¿Cuál es el objetivo que vamos a estar revisando y que es la intención, por supuesto, que ustedes se lleven el día de hoy? Que identifiquen de los productos de AXA, del abanico de opciones que integran beneficios fiscales con la finalidad de que puedan solventar dudas y explicar correctamente los productos, servicios o requerimientos y que conozcan los aspectos fundamentales en materia fiscal aplicados. Hablar siempre del tema fiscal para los que no somos contadores o fiscalistas. En ocasiones dices, oye, ¿sabes qué? No me quiero meter en nada de eso. Al contrario, la intención es comercialmente hablando cómo nosotros podemos entender y conocer las ventajas para poder ofrecer a nuestros clientes. Conocer cuál es el perfil de ese prospecto y, por supuesto, de acuerdo al abanico de opciones, dar la mejor respuesta, la mejor solución a nuestro cliente. ¿Después de qué? Después de conocerlo, después de platicar, después de entender esa necesidad y en función de eso, nosotros lo que vamos a estar haciendo es la mejor opción. Pero lo más importante, como lo hemos ya platicado, es que ustedes, por supuesto, se vuelvan expertos. La mejor forma para poder estar frente a un prospecto, para estar en esa videoconferencia o en esa llamada con ese prospecto, con ese referido que nos están dando, es precisamente tener todo el conocimiento como agente de seguro, para que cualquier pregunta que por supuesto se nos pueda presentar la contestemos y si no, al menos que sean las menos posibles. ¿Sí me explico? Pero en medida de que nosotros vayamos entendiendo esa parte, será mucho más sencillo dar el siguiente paso para contestar todas esas preguntas. Y más hablando de estos puntos tan importantes como es la parte fiscal referente al producto, al servicio o al requerimiento. Muy bien. Y para arrancar algo que es muy importante y para poder entender cuáles son los beneficios fiscales, pues entendemos desde la respuesta que se refiere. ¿Y qué es un beneficio fiscal? Es ese incentivo que otorga la ley del impuesto sobre la renta que permite optimizar la carga tributaria de un contribuyente. Vamos a explicar estos cuatro conceptos que son la deducción, la exención, la no retención y el diferimiento. Muy bien, perfecto. El seguro de vida individual representa una excelente oportunidad para aprovechar los beneficios fiscales que ofrece la ley en materia de impuestos. Dando una definición a estos cuatro conceptos, la deducción son los gastos que permiten disminuir la base gravable sobre la cual se determina el impuesto. La exención son aquellos ingresos que no están sujetos al pago de impuestos y la no retención son los ingresos por los que no se efectúa retención, pero que el contribuyente debe declarar. Y al final el diferimiento es la opción en donde tenemos la opción de poder prorrogar el pago de impuestos a través del tiempo. Y más adelante vamos a ver a qué se refiere al detalle cada uno de estos beneficios fiscales. Pero como definición es importante que ustedes los conozcan, que es la deducción, la exención, la no retención y el diferimiento de impuestos. ¿Bien? A ver, me regreso, me están pidiendo que me regrese, sí, para que lo puedan anotar la definición de estos cuatro conceptos referente a materia fiscal. Deducción, gastos que permiten disminuir la base, la exención, aquellos ingresos que no están sujetos al pago de impuestos, no retención, por los que no se efectúa retención, pero que el contribuyente debe declarar, y el diferimiento prorroga el pago de impuestos a través del tiempo. Ok. Muy bien. Y hablando de la parte de los seguros de personas, de los seguros de vida, tenemos aquí las opciones y veremos cada una a qué se refiere y qué beneficios fiscales cuenta cada parte de los seguros de vida. Hablando en cuestiones fiscales. Uno, tenemos los seguros para la protección. Recordemos que cuando revisábamos el producto de aliados,
hacíamos mucho esta diferencia entre la parte de la protección y la parte del ahorro. Aquí vamos a ver el beneficio fiscal que tienen los seguros para la protección, que refiere que el fallecimiento, las coberturas de accidente y la invalidez. ¿Ok? 2, veremos la parte que son los seguros para la sobrevivencia, los seguros para el ahorro y los seguros para el retiro. ¿Cuál es la intención de dividirlo de esta forma? Es para que ustedes identifiquen el beneficio fiscal que aplica en materia de los seguros de protección, sobrevivencia, ahorro y retiro. Cada uno de los detalles lo veremos más adelante. Los seguros para la protección, arrancando esta parte, bueno, entendemos que es la parte del fallecimiento, perdón, la parte de las coberturas de accidente y lo que refiere a las coberturas de invalidez. Cuando hablamos nosotros de protección, son las primas que corresponden a estos conceptos. Lo que paga nuestro cliente por el fallecimiento, por alguna cobertura adicional que tenga de accidente o alguna cobertura que tenga de invalidez que también nuestro cliente haya contratado. Como le explicamos aquí algo que es muy importante, los seguros para la protección, entendiendo el fallecimiento, invalidez o las pérdidas orgánicas, esta prima que paga nuestro cliente por este concepto de cualquiera de estas 3 coberturas no va a ser deducible ¿en qué? En las pólizas individuales. A veces luego hemos escuchado que los clientes dicen, oye, fíjate que yo voy a hacer deducible, o nos preguntan, oye, ¿se puede hacer deducible la prima de mi seguro de vida bajo estos conceptos? No son deducibles. ¿Okay? Eso es algo que hay que tener muy en cuenta, porque luego nos dicen nuestros clientes o nos han llegado a preguntar, oye, fíjate que lo quiero poner que el contratante sea mi papá porque va a diferir impuestos. No es posible. Legalmente hablando, los seguros que corresponden de vida en protección, es decir, el seguro tradicional que puedes tener tú, algún producto que tengamos, algún temporal, o lo que corresponde a todo tema de fallecimiento, invalidez o pérdidas orgánicas, esa prima no es deducible. ¿Ok? Para que, por favor, los que ya lo sabían, está excelente, y los que no, bueno, para que siempre lo tomen en cuenta. Siempre es un punto que a veces nos puede llegar a traer confusión, pero no son deducibles. Aquí al final hago una mención, y quiero nada más que quede esto como punto de mención importante, no porque nos vayamos a dedicar a hablar de lo que refiere a los seguros de vida grupo, pero sí es importante entender por concepto general, para el día que ustedes tengan oportunidad de acercarse a una empresa y ofrezcan una protección en vida grupo, esta leyenda que dice que los seguros de grupo, tal cual, tienen el beneficio fiscal de la deducción de primas bajo el concepto de previsión social. Este detalle, que sí quiero que quede muy claro, es lo que a veces provoca dudas o confusiones cuando estamos hablando de que el seguro individual no lo haces deducible, pero el seguro de vida grupo sí lo haces deducible. Pero esto es, insisto, nada más por este punto de lo que es previsión social. Paréntesis, ¿qué dice previsión social? Que da la opción a la empresa a que contrate para sus empleados un seguro de vida bajo este concepto de previsión social, que es que la empresa está como contratante y preocupada por sus empleados, les está otorgando una protección en vida. ¿Okay? Bajo este concepto de previsión social que nos dice el artículo 27 de la ley del IPR, es donde únicamente los seguros de vida grupo, ¿okay?, se pueden hacer deducibles. Seguros de vida individual, seguros de protección no son deducibles, la prima no es deducible, pero los seguros de vida grupo sí son deducibles porque tenemos este concepto que es de previsión social. ¿Ok? Muy bien. No sé si tengan alguna duda en la diferencia de lo que es no deducible en los seguros de vida individual y lo que sí es deducible en los seguros de vida grupo a través de lo que nos dice previsión social. Si me regala una palomita o alguien me escribe sí o no, o todo perfecto, ¿no tienen dudas de esto que acabo de explicar? Muy bien. El comentario es únicamente para que sepan ustedes cuál es la diferencia. No porque voy a hablarles de vida grupo, pero sí es importante entender que a veces las confusiones que tenemos es por este pequeño detalle. Vida grupo sí es deducible, vida individual, primas de protección no son deducibles, ¿vale? Mil gracias a todos los que me dieron una palomita, una carita feliz. Continuamos, chicas, chicos. Muy bien, Víctor. Perfecto. Aquí, ¿cómo opera? Las sumas aseguradas
que reciben los beneficiarios o asegurados por concepto de fallecimiento, invalidez y o pérdidas orgánicas, es muy importante, y aquí hablamos de un beneficio fiscal, es que son exentas de impuestos. Me decían en un foro, oye, ¿cómo es posible? Si es posible, ¿por qué? Porque recordemos que las primas de protección en las pólizas de vida grupo no las hago deducible, por lo tanto, la suma asegurada que reciben los beneficiarios o el asegurado por concepto de estas coberturas, que son fallecimiento, invalidez y pérdidas orgánicas, se reciben exentas de impuestos. ¿Okay? Ese es un beneficio fiscal que tenemos. Tenemos aquí, en el caso, que ¿quién paga la prima? Cualquier persona. Este es un ejemplo, nada más para que quede un poquito más específico. ¿Quién va a pagar la prima de este seguro? Cualquier persona, lo puede pagar Víctor, lo puede pagar Vicente, Xochitl, lo puede pagar Javier, quien sea lo puede pagar, ¿ok? El asegurado, ¿quién va a ser? Obviamente, pueden ser también Xochitl, o puede ser Angélica o Alejandro, puede ser la misma persona, contratante y asegurado, y los beneficiarios serán los beneficiarios que Arcelia o Eduardo o Efraín designen al momento de que están haciendo su solicitud. ¿Sí me explico? Siguiendo este flujo normal del proceso, tenemos un contratante, tenemos a un asegurado y tenemos a un beneficiario. Y estos beneficiarios, en caso de presentarse algún riesgo referente a fallecimiento, estarían recibiendo esta suma asegurada exenta del pago de impuestos. ¿Okay? La exención de pago de impuestos en caso de fallecimiento solo es aplicable a los ingresos percibidos de instituciones constituidas, que son las aseguradoras, o sea, nosotros. ¿Vale? Me preguntan aquí qué artículo, María Leticia, ¿qué artículo? Sí, María Leticia, mira, me voy a regresar rápido, aquí está, en lo que les explicaba de el beneficio fiscal sobre la deducibilidad de primas para las pólizas de vida grupo. María Leticia, es el artículo 27 de la ley del ICR. ¿Okay? El artículo 27 es quien da esa opción de que la empresa pueda hacer deducible esa prima que paga por la póliza de vida grupo. ¿Okay? Ese es el punto, nada más para que lo identifiquen. E insisto, la intención de hacer esta diferencia es para evitar las confusiones de que las primas de protección en vida individual no son deducibles. ¿Ok? De nada, María Leticia. Muy bien. Perfecto. Aquí entonces lo que estamos ejemplificando es el beneficio fiscal que existe en los seguros para protección, que esas sumas aseguradas son exentas de impuestos. ¿Vale? Muy bien. Aquí hablando, bueno, un poquito de un ejemplo de las pólizas de vida grupo. Tenemos aquí al contratante de forma similar al ejemplo anterior en vida individual. Aquí aplica para vida grupo. ¿Qué pasa aquí en el contratante? El contratante es el empleador. ¿Quién es el empleador? La empresa. ¿Quién es el asegurador? El asegurado, el propio trabajador, es decir, el empleado. ¿Y qué dice previsión social? Que cuando los beneficiarios, previsión social, recuerden artículo 27, cuando los beneficiarios son familiares directos, es decir, cónyuge, ascendientes o descendientes en línea recta, este beneficio que está contratando la empresa para sus asegurados y que los beneficiarios son familiares en línea directa, ¿okay? Esa suma asegurada será recibida exenta de impuestos. ¿Vale? Y este es vida grupo, ¿ok? Este es el ejemplo. Previsión social te dice, la empresa contrata, asegura a sus empleados y los beneficiarios que va a dejar ese empleado son sus familiares directos. En caso de que se presente el riesgo, ¿ok? Esos beneficiarios, si son en línea directa, recibirán la suma asegurada exenta de impuestos, ¿ok? ¿Qué pasa si los beneficiarios no son familiares directos? Aquí sí es un detalle. Recordemos que cuando hablamos de las pólizas individuales, si yo quiero dejar, ¿okay?, a mi hermano como beneficiario, a él no le van a retener nada. Él no va a tener ninguna penalización en vida individual. A diferencia de las pólizas de vida grupo, en donde si yo dejo a mi hermano por no ser un familiar directo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa en vida grupo? Pues bueno, que esa suma asegurada tendrá una retención del 20% sobre el monto pagado. ¿Okay? Esto recordemos que es
Previsión social. Previsión social es muy específica y dice, para que no exista ninguna retención, ¿ok? En pólizas de vida grupo, los beneficiarios deben ser familiares directos. En caso de que mis beneficiarios sean mi hermano o mi hermana, por no ser familiares en línea directa, entonces en vida grupo sí hay una retención, a diferencia de las pólizas de vida individual. ¿Ok? Eso es nada más, insisto, de ejemplo para que ustedes o los que ya han tenido oportunidad de cerrar negocios con empresas en pólizas de vida grupo, bueno, sabrán que al momento de que el trabajador como asegurado está llenando sus beneficiarios, pues bueno, explicar esta parte de que en caso de que no tenga o no quiera dejar a familiares directos, bueno, al momento de que él llegara a fallecer, entonces, y sus beneficiarios fueran un hermano, hermana, primo o algún otro parentesco, ese beneficiario por no ser de línea directa, entonces estará sujeta esa suma asegurada a una retención del 20%. ¿Ok? Esto nada más aplica para vida grupo. Vida individual no. Les reitero, vida individual, yo puedo dejar a mi hermana, a mi hermano, reciben esa suma asegurada en caso de que llegue a fallecer, no hay ninguna retención. ¿Ok? Me dice Víctor Manuel, entonces aquí solo sería esposa e hijos sin retención. Víctor, perdón, ya cerré el chat. Víctor, en caso de las pólizas de vida grupo exclusivamente hablando, cuando son familiares directos, cónyuge, ascendientes, o sea, descendientes, papás, mamás, son los ascendientes, hijos, esposo, en línea recta, al momento de que son beneficiarios de ese trabajador, no hay ninguna retención. ¿Ok? Eso nada más, Víctor Manuel, aplica para vida grupo, de acuerdo a lo que nos dice previsión social. Insisto, no estamos hablando de vida grupo, pero sí necesito o es necesario que entendamos la diferencia para evitar que te diga un prospecto o un cliente, oye Víctor, oye Alejandro, oye Angélica, fíjate que yo sé que las pólizas de vida se pueden hacer deducibles. Cuidado, aquí la confusión viene por ese detalle. Vida grupo si lo permite, vida individual, ¿ok? No lo permite. ¿Ok? Vida grupo, la empresa es quien hace ese tema de la deducción. Vida individual no se puede. ¿Ok? Muy bien. No sé si tengan alguna duda, chicas, chicos, de lo que acabamos de revisar. Lo que vimos ahorita son los beneficios que aplican para los beneficios fiscales para los seguros de protección. ¿Ok? ¿Cuáles son estos beneficios? Resumen, que obviamente no va a haber ninguna retención por concepto de recibir esa suma asegurada, ya sea a través de fallecimiento, pérdidas orgánicas o invalidez. Importante diferenciar, pólizas individuales no son deducibles de impuesto, no son deducibles, ¿ok? Las pólizas individuales, y en el caso de las pólizas de grupo sí, las pueden hacer deducibles, exentas a través del concepto del artículo 27, que nos habla de previsión social. Póliza individual no es deducible, póliza grupo sí es deducible. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios, chicas, chicos, hasta aquí, de lo que vimos de protección? Porque normalmente es lo que más nosotros ofertamos. Normalmente es lo que siempre nosotros vamos a tener. Recordemos que en el seguro de vida, la cobertura básica es precisamente fallecimiento. ¿Vale? Sea cual sea el producto que nosotros estemos manejando, ya sea un vida protégete, un temporal, un vida pagos limitados o un ordinario de vida, o un producto de aliados, cualquier cobertura que nosotros vamos a estar ofreciendo es la cobertura básica, que es fallecimiento. Y fiscalmente ya saben cómo opera. ¿Ok? Me pregunta María Leticia, ¿el pago de vida de la suma asegurada de vida grupo es exenta o sin retención? María Leticia, va a ser exenta, como les decía, siempre y cuando los beneficiarios sean en línea directa. En este momento esa suma asegurada, cuando los beneficiarios del trabajador son en línea directa, sí se recibe exenta de impuesto esa suma asegurada, María Leticia. ¿Ok? Y hay una retención cuando, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando los beneficiarios no son en línea directa. En el ejemplo que les decía, que un empleado, un trabajador deja a su hermano, a su hermana, entonces en este caso, al no ser familiares directos, sí existe una retención. ¿Ok?
Así es como opera María Leticia. ¿Ve? Muy bien. Cualquier duda, chicos, chicas, yo aquí los estaré leyendo, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a los seguros para el ahorro y ver qué beneficios nosotros tenemos aquí. Hablando de retiros, de préstamos y de rescates. Importante hablar de Vida Protégete. Recordemos que Vida Protégete, lo mencionaba, al tener estas tres ramas, estos tres productos, que son aparte de los temporales, del Vida Pagos Limitados y del ordinario de vida, al ser productos tradicionales, tenemos estas opciones. Ya vimos cómo funciona la parte de fallecimiento, invalidez o pérdidas orgánicas, perdón. Tenemos aquí el caso de estas primas, ¿ok? En los seguros tradicionales, nuestro cliente tiene la opción de préstamos, tiene la opción de retiros y tiene la opción, por supuesto, de hacer un rescate. Estas primas, por supuesto, hablando de que son pagadas ¿por quién? Por nuestro propio asegurado, es como estaría operando al hablar nosotros de los productos tradicionales. Hablar de productos tradicionales es uno, que tiene la opción de préstamos, que tiene la opción de retiros y que tiene la opción de los rescates, ¿ok? Esto es lo que hablamos y lo que nos referimos de los productos tradicionales. Y el ejemplo, temporales, BPLs y ordinarios de vida. ¿Qué pasa al momento de que yo voy a rescatar, de que mi cliente va a rescatar un producto de vida Protégete en cualquiera de sus tres modalidades, temporales, BPLs u ordinarios de vida? La pregunta es, ¿se retiene impuesto al cliente? Respuesta. Los seguros de vida tradicionales permiten realizar rescates de las primas pagadas. En caso de rescate, Hacienda, ojo, Hacienda lo considera similar a intereses. Por lo tanto, se le da el mismo tratamiento. En caso de que nuestro cliente rescate una póliza de vida Protégete, se efectuará una retención de impuestos sobre la renta de el 20% sobre el interés real que resulte a favor del asegurado. Ayúdenme, por favor. La vez pasada les expliqué que era interés real. ¿Quién me ayuda escribiendo aquí en el chat qué es interés real? Yo aquí los leo. ¿Quién es el primero o primera que me ayuda hablando de este punto, de la definición de lo que es el interés real? Varias respuestas. Con esto primero, que Roberto Carlos es en lo que rebasó sobre la utilidad obtenida, así es. María Leticia, interés recibido menos tasa de inflación, así es. Xochitl, restando la inflación. María Elena, descontando la inflación. Víctor, descontando la inflación. Interés ganado. Jonathan, el interés que se gana al rebasar la inflación. Jonathan, la resta entre uno y el otro. Alejandro, del capital generado de ese monto aplica el interés, ok. El interés real. Sánchez Velasco, interés ganado menos inflación. Así es. Importante que nosotros identifiquemos. Cuando nuestro cliente va a rescatar una póliza de vida Protégete, la respuesta es sí va a haber una retención de impuestos. ¿De cuánto? Del 20% sobre el interés real que resulta a favor del asegurado. Como me decían muchos de ustedes, gracias, chicos, por su respuesta. Cuando nosotros expliquemos lo que es el interés real, es precisamente eso. La diferencia del interés que está generando tal cual el producto versus la inflación que tengamos. Si el interés de ese producto es del 5% y la inflación es del 5%, se queda en cero, por lo tal, no hay un interés real. Entonces, en ese caso no existiría ninguna retención. Caso contrario, tenemos que el producto gane el 7%, la inflación fue del 5% en el mismo ejemplo, entonces tenemos a una diferencia del 2% y sobre ese 2% entonces se retiene ese interés real. Gracias chicos, chicas por su respuesta, para que sepamos qué pasa al momento de que nuestro cliente rescata un seguro de vida Protégete, una póliza de vida Protégete en cualquiera de sus tres modalidades. ¿Ok? Muy bien. Aquí un punto que seguramente lo recordarán cuando platicamos sobre lo que era el producto de vida Protégete. Recuerdo que en nuestra charla pasada de vida Protégete les pregunté quién no lo conocía y quién sí lo conocía. Los que no, bueno,
quiero que me ayuden a contestar. Ahorita más adelante la pregunta que les haré, pero bueno, platicando aquí algo sobre las aportaciones adicionales. Como recordamos, nuestro cliente tiene esta opción de poder hacer aportaciones adicionales. Aquí simplemente lo que estamos observando en esta lámina es ese flujo que tiene tal cual las aportaciones adicionales. Desde el punto en donde nosotros platicamos con nuestro cliente, le comentamos el beneficio que tiene al momento de que él o ella esté haciendo aportaciones adicionales sobre su misma póliza, ¿ok? Y que por supuesto recibirá un interés, ganará un interés ese cliente por esas aportaciones adicionales. ¿Cuál es el proceso? En el primer día, en el primer mes, se va a ingresar un total a corto plazo y después se ingresa en un fondo de administración que genera intereses y cada mes se retiene el 1.45 anual sobre el capital. Recordemos que este 1.45 es un tema fiscal que nos maneja Hacienda, fue el cambio que tuvimos para 2020, no es un tema que nosotros como compañía pactemos ni mucho menos estemos manejando. Eso es un tema que maneja el gobierno y que, bueno, por supuesto, todo lo que refiere a aportaciones adicionales tendrá que ser grabado con impuesto del 1.45, ¿ok? En caso de que nuestro cliente decida disponer de ese fondo, no existirá una retención de impuestos adicionales a la ya mencionada, ¿vale? Esto es lo que refiere y lo que veíamos como opción que ustedes pueden platicar con sus clientes, aquellos que hayan cerrado pólizas de vida protégete en estas semanas o en este tiempo, en estos meses, desde que han iniciado, y bueno, saben que tienen esta opción de poder ofrecer al cliente sobre las aportaciones adicionales. Y pregunto, la vez pasada que cerré con ustedes, que fue un viernes, hace 15 días más o menos, quedamos que íbamos a revisar o que me iban a mandar el compromiso de cómo les ha ido ahorita en la venta de los cierres de vida. No sé si alguien me quiera compartir aquí por el chat quién ya cerró en estas 2 semanas alguna nueva póliza de vida protégete de aliados o de algún producto de vida. Chicas, chicos, he recibido correos que sí me compartieron. Oye, Mario, fíjate que ya cerré este producto. Dije, perfecto. En algunos otros robustecieron la oferta, que también me dio muchísimo gusto. ¿Quién me contesta, chicas, chicos? Y los leo. ¿Quién ya ha cerrado en estos 15 días, más o menos? ¿O están ya por cerrar una nueva póliza en vida? ¿Quién me dice? Yo los leo, chicas, chicos. A ver, a mí me da mucho gusto que me contestan muchos. A ver, me dice Jennifer González, yo cerré un protégete súper bien. No sé qué modalidad, Jennifer, pero excelente. Me dice Víctor Manuel, yo cerré igual un BPL10, un protégete súper bien. Muchas felicidades, qué bueno. Ivonne me dice, estoy por cerrar en las tablas de valores garantizados de las cotizaciones. A ver, Ivonne, a ver, estoy por cerrar, ok, ya. Estás por cerrar. Ahorita veo ese punto, Ivonne, que me estás diciendo. ¿Quién más? Arcelia me dice, yo 2, súper bien, Arcelia, muy bien. 2 BPLs 10, excelente, muy bien, chicas, chicos. Perfecto, excelente, pues muchas felicidades a los que no, bueno, es oportunidad de continuar aprovechando toda la información que AXA les ha compartido para este momento de hacer videoconferencias, acercarse con los clientes de forma digital, a los amigos, a los familiares, que precisamente el jueves tocaré un tema muy interesante de toda la parte digital de técnicas de venta. Ese curso lo daré yo, ya platicaremos con más a detalle de ese tema. Y a los que me contaron, chicas, chicos, excelente, muchas felicidades. Bien. Me dice José de Jesús, es una pregunta de las aportaciones adicionales. José de Jesús, ¿se retiene el 1.45 cada mes? No, José de Jesús, este 1.45 es anual sobre el capital. Si me ayudan, lo que hacemos es aquí un ejemplo. Vamos a hacer un dato. Multiplicamos, ejemplo, una persona que hace una aportación de 10,000 pesos, ¿ok? Si lo multiplicamos por 1.45%, nos va a dar 145 pesos, ¿ok? Nada más. Y este 1.45, José de Jesús, lo vamos a dividir entre 12. Entonces, realmente
dinero, este interés del 1.45, pues es nada, ¿verdad? O sea, este 1.45, José de Jesús y demás chicos, lo dividimos entre 12, o sea, nos va a dar una cantidad súper chiquita, ¿vale? Es lo único que se va a retener de forma anualizada. Por eso dice aquí el dato, 1.45, ¿ok? Anual sobre el capital. Sobre esos 10,000 pesos lo multiplican en 1.45 y lo dividen entre 12 para que tengan el dato total y real. Y ya al final, insisto, en caso de disposición del fondo, no habrá ninguna otra retención de impuestos adicional a la que ya mencionamos. ¿Ok? Me dicen que más o menos cuál es el interés obtenido. Mira, Roberto Carlos, en promedio, yo te puedo hablar de los últimos 5 años, más o menos, o sea, recordemos que es un aproximado, ha oscilado entre el 6 o 7% anual, más o menos, para escucharnos un poquito más conservadores cara al cliente. O sea, yo les digo a ustedes, o sea, más o menos ha oscilado entre 6 y 7 anual. Pero insisto, para escucharnos más conservadores con el cliente, podemos manejar un promedio del 5% de interés anual. Preferible que mi cliente reciba más y que no se desilusione porque recibió menos, ¿ok? Es más o menos el interés que se obtiene, Roberto Carlos. ¿Ok? ¿Tengo alguna otra pregunta hasta aquí? Me dice, a ver, perdón. Me dijo Alejandro Bielma, el ejemplo que el producto gana el 7, ok, contra la inflación que es el 5, es un 2%, ok. A este monto le retengo el 20% del interés de error. Así es, Alejandro, así es como opera. El 7% que te da el producto menos la inflación es el 5, sobre ese 2%, haces ese cálculo del 20% sobre interés real, ok. Muy bien, chicos, si no hay ninguna otra duda hasta aquí, de lo que acabamos de revisar referente a los seguros de ¿qué? De ahorro. Entonces vamos a pasar a lo siguiente, que son los seguros para la supervivencia. Muy bien, al contrario ustedes. Ok, bueno, los seguros para la supervivencia, importante mencionar, el valor en efectivo que reciban los asegurados por concepto de supervivencia, ¿okay? Son exentos de impuestos. También es muy importante este otro dato que nosotros tenemos que vender comercialmente a nuestros prospectos y recordarles a nuestros clientes que ya por supuesto han adquirido esta protección en vida. Uno siempre y cuando que, recordemos que nos lo dice el artículo 93, para que nuestros clientes, por concepto de supervivencia, pueden recibir esta suma asegurada exenta de impuesto, es necesario, 1, que la prima sea pagada por el asegurado, 2, que el asegurado tenga mínimo 60 años al momento de concluir el plan, y 3, que el asegurado tenga como mínimo 5 años con su seguro de supervivencia. ¿Okay? Recuerda que si le ocurre al asegurado, ya sea fallecimiento, o sufre una invalidez, una pérdida orgánica o una incapacidad, este ingreso que corresponde a cualquiera de estos conceptos son exentos de impuesto. Entonces, beneficio en los seguros de supervivencia es eso, siempre y cuando se cumpla lo que nos dice el artículo 93 de la ley del ICR en su fracción 21, y se cumplan estas 3 condiciones de la cláusula, la suma asegurada que reciba nuestro asegurado o los beneficiarios por cualquiera de estos conceptos van a ser exentos de impuesto. ¿Ok? ¿Dudas, chicos, de lo que es la parte de la supervivencia? Ahorita vamos a ver qué pasa cuando hay una penalización. ¿Qué pasa más bien cuando existe una penalización? Porque no se cumplió lo que nos estaba manejando el artículo 93 en su fracción 21. ¿Ok? Son 3 condiciones, aquí lo vimos. 1, 2, 3, que las primas sea pagada por el asegurado, que el asegurado tenga como mínimo 60 años y que el asegurado tenga como mínimo 5 años con el seguro. Si no se cumple alguna de esas condiciones, ejemplo, tenemos un caso en donde el contratante, ¿ok?, es el asegurado, ¿ok?, es mismo contratante y mismo asegurado, sin embargo, no tiene los 60 años y otro punto, o no tiene mínimo los 5 años, si no se cumple cualquiera de estas 2 condiciones, entonces sí habrá una retención del 20% sobre el interés real, que ya me explicaron ustedes que era interés real. Si nuestro cliente,
por concepto de supervivencia es menor a 60 años o no tiene mínimo 5 años con el seguro, pero sí es el mismo contratante y el asegurado, entonces va a haber una retención del 20%. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando no se cumple que el contratante sea el mismo asegurado? Cuando el contratante es distinto al asegurado, entonces al momento de que rescate, si no es la misma persona, entonces la penalización será el 20% sobre el monto pagado, es decir, sobre la suma asegurada. Si eran 1,000,000 de pesos, entonces se retiene el 20%, 200,000 pesos se estarían quitando de la suma asegurada porque el contratante es distinto al asegurado. ¿Ok? Entonces, recapitulamos. Los seguros de supervivencia tienen la opción de ser exentos de impuesto siempre y cuando se cumplan estas 3 condiciones. Que la prima sea pagada por el asegurado, que el asegurado tenga mínimo 60 años al momento de concluir el plan y que el asegurado tenga como mínimo 5 años con el seguro. Si no se cumplen estas 2 condiciones, ¿ok? Entonces al momento del rescate hay una penalización del 20%. Si no se cumple la primera característica, es decir, que el contratante sea diferente al asegurado, entonces la penalización no es sobre interés real, sería sobre la suma asegurada, es decir, sobre el monto total. ¿Ok? Tengo aquí unas preguntas, me voy a regresar. Roberto Carlos, ¿aplica con Vida Protégete en modalidad BPL, edad alcanzada 165? Sí, Roberto, aquí aplica con lo mismo. Lo que nos marca el artículo 93 en su fracción 21 es esto. Se tiene que cumplir sí o sí al momento del rescate estas 3 condiciones. ¿Ok? Cumpliendo esta parte, entonces no hay ningún problema y la suma asegurada estará exenta de impuestos. Si no se cumple cualquiera de estas 2, hay una retención del 20% sobre el interés real y la siguiente penalización, cuando el contratante es distinto al asegurado, es el 20%, pero sobre suma asegurada. ¿Okay? Sánchez Velasco, unos 5 años de supervivencia, la póliza se rehabilita, afecta, los tiene que tener ininterrumpidos. Sánchez Velasco. O sea, que los últimos 5 años, Sánchez Velasco, no sé si, o sea, quiere decir que si en los últimos 5 años tuviste movimientos, pero no te afectó cara a la compañía y lo aceptaron, no habrá ningún problema. O sea, entendiendo lo que me estás refiriendo, no existirá ningún problema. Siempre y cuando, insisto, se cumpla al pie de la letra o al punto lo que nos marca las condiciones de la fracción 21 en el artículo 93 de la ley del ICER. Y dice Ivonne, aplica las mismas reglas si no es un total, es decir, si tiene un BPL y se quiere hacer un rescate, edad alcanzada, Ivonne, dependerá de estos 3 puntos. Si la prima la paga el asegurado, si el asegurado tiene como mínimo 60 años y el asegurado tiene como mínimo 5 años con el seguro, no hay penalización. Aplica lo mismo. Margarita, sobre el monto pagado te refieres a la suma asegurada. Exactamente, Margarita. Al momento de que nosotros estamos hablando en esta condición de suma asegurada es porque el contratante es distinto al asegurado, entonces la penalización es del 20% sobre la suma asegurada. Moira, 20% sobre el monto pagado, sobre suma asegurada, en este caso cuando el contratante soy yo y resulta que el asegurado eres tú, Moira, entonces en este caso hay una retención. Si el contratante soy yo y el asegurado soy yo, pero no tengo los 60 años o no tengo 5 años, entonces hay una retención del 20%. La retención más grande es cuando el contratante es distinto al asegurado. Esa es la retención sobre, ejemplo, ese 1,000,000 de pesos que les decía. En lugar de que sea 1,000,000 de pesos, me retienen el 20%, le quitas 200,000 y me entregan 800 nada más. Dice José de Jesús, si el contratante es diferente al asegurado, ¿no pagaría impuestos aunque no cumpla con las otras 2 condiciones?
cuando no se cumple esta condición, José de Jesús, en el ejemplo que les doy, que el contratante sea diferente al asegurado, ¿okay? Si esta condición se da, de que sean personas distintas, entonces hay una retención en la suma asegurada, ¿okay? Que es importante no vender contratantes distintos a asegurados, eso es lo más importante, ¿ok? José de Jesús, lo dispuesto en este párrafo solo será aplicable cuando la prima sea pagada por el asegurado. ¿En qué párrafo? En este caso, José de Jesús, si el contratante es diferente al asegurado, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Hay una retención del 20% sobre suma asegurada. ¿Cuál es la razón? Dice Hacienda. El contratante es quien va a pagar la prima, ¿ok? El asegurado, por ejemplo, yo soy el contratante y el asegurado es otra persona, ¿vale? ¿Qué dice Hacienda? Al momento de que va a rescatar esta póliza, ¿a quién le voy a entregar yo la suma asegurada? Yo se la entrego al asegurado. Entonces dice Hacienda, el contratante fue una persona y el beneficiado va a ser otra persona. Entonces, lo que está haciendo ahí es que tú, asegurado, vas a recibir un beneficio por algo de que tú no forjaste, que tú no estás haciendo, que tú no estás pagando. Por lo tanto, eso es lo que te dice, es un tema legal que aplica esta condición de penalización del 20% sobre la suma asegurada cuando estas dos figuras son distintas. Se presentan en los menos casos, díganme ustedes, ¿quién ha vendido un contratante diferente a un asegurado? Normalmente no lo hacemos, pero ha habido situaciones o circunstancias extraordinarias que se han llegado a pasar estos pequeños o mínimos casos en donde esa es la realidad del por qué habrá una retención. ¿Okay? Dice Jonathan. Me dice José de Jesús, antes de finalizar el plan de modificar el contratante y no retención, por supuesto, José de Jesús, ya estás haciendo tú el cambio. Claro, muchos agentes lo hacen también. Antes de llegar al momento del rescate, antes de finalizar el plan, claro, modifican el contratante para que quede igual y no hay retención. Claro, eso es lo que hay que hacer para evitar este momento de afectar al cliente. Dice Jonathan, en los estudios o proyectos indicamos una inflación proyectada. Ese estudio no trae considerado los intereses ganados o si está considerado el interés que se ha ganado en el último ejercicio o sería adicional. No sé, Jonathan, ¿te refieres a lo que son las aportaciones adicionales? En las aportaciones adicionales, nosotros tenemos la opción de poder indicar o incluir al momento de que estamos haciendo nuestra cotización, ¿ok? Que nuestro cliente, de acuerdo a lo que platicamos con él y que conocemos, va a ser una aportación de 10,000 pesos, ¿ok? El promedio, insisto, que nosotros podemos aplicarlo con él, de acuerdo a los números que les expliqué, que de forma tradicional un 5%, aunque de acuerdo a los últimos ejercicios de 3 o 5 años ha oscilado entre el 6 o el 7. ¿Okay? Entonces, cuando tú estás hablando del beneficio que hay de aportación adicional, ¿vale? Y que por supuesto también lo más recomendable es que de la comisión que vas a recibir tú por esa aportación adicional, pues la des para que no se vea un impacto de que tu cliente diga, oye, estoy ingresando 10,000 pesos y ya veo inmediatamente que tengo, se les voy a inventar 9,800 pesos, ¿no? Entonces, parte de lo que se recomienda es eso, que la sesión de comisión se haga por esa aportación adicional. Ese ejercicio obviamente tú lo vas a ver posteriormente y el rendimiento o el interés que gana por aportación adicional, insisto, va a depender o va en función de el tiempo, ¿vale? Jennifer, entonces el beneficiario recibirá sobre el 80% de la suma asegurada. Jennifer, en caso de que el contratante sea distinto al asegurado, nada más, Jennifer. Caso que sí se cumpla lo que nos marca la
fracción 21 en el artículo 93, la suma asegurada será exenta de impuestos. Tengan mucho cuidado. Siempre y cuando se cumplan estos tres, la suma asegurada va exenta. Estas láminas únicamente ejemplifican en caso de que no se cumpla con lo que nos marca el artículo 93 en su fracción 21. No es que sea el 100% del no. ¿Me explico? O sea, obviamente la mayoría de casos caen aquí. Obviamente se cuida mucho de que no exista ningún incumplimiento en lo que señala el artículo 93. Pero solo en este caso, Jennifer, solo en este caso es cuando existirá esta retención. Si se cumple esto, yo te pregunto, o les pregunto a todos, ¿quién de ustedes ha vendido, que serán los menos, un contratante diferente al asegurado? ¿Vale? Me dice Moira, sí, claro, Moira, que lo contrata el papá y después el asegurado es lo hijo y lo van a cambiar, claro, antes de que termine el plan, como bien me comentó ahorita, ¿quién me lo dijo? Como me dijo José de Jesús, lo que él hace es antes de finalizar los planes, modifica el contratante exacto. En ese caso, Moira tendría que hacer lo mismo, antes de que se concluya el plan, entonces hacemos ese cambio de mismo contratante y mismo asegurado, para evitar esa retención. ¿Sí? Esto lo podemos hacer, Moira. ¿Cuándo se aconseja? Bueno, por supuesto, no una semana antes, ¿verdad? De que vayamos nosotros ya a concluir el plan. Lo ideal es, pues, un tiempo, no sé, 1 o 2 meses, para que se haga toda la gestión y todo el trámite administrativo que tenemos que hacer. ¿Bien? Muy bien. Muy bien, chicos. Si no hay ninguna otra duda, vamos a pasar a lo que ya vimos la parte de Vida Protégete a través de las modalidades de protección, de supervivencia, de ahorro, ¿ok? Y lo último que vamos a revisar, los beneficios fiscales que vamos a revisar es lo que corresponde a las modalidades de aliados. Esto lo platicamos en aliados y ese es un resumen, o es un detalle para los que no conocen cuál es el beneficio fiscal que existe a nosotros estar hablando de la parte de las modalidades de aliados. Nada más un último comentario. María Leticia me dice: el abuelo le regala un plan de ahorro a su hijo, a su nieto. Claro, María Leticia lo puede hacer. Insisto, nada más para evitar esa retención, hacer la modificación que ustedes ya me han comentado en otros casos, ¿vale? Entonces es importante que se cumpla lo que nos marca la fracción 21 en el artículo 93, en el caso de los rescates. Muy bien. Hablando de aliados, como ya lo platicamos, tenemos estas tres modalidades, que es la parte de persona clave, que es la parte de retiro y la parte de ahorro, la modalidad de ahorro. Entendiendo que la persona clave, el artículo que rige esta modalidad es el artículo 51, en donde sabemos que el único que puede ser contratante en este caso es una persona moral, ¿ok? ¿Por qué una persona moral? Porque la empresa está contratando una protección de persona clave para su empleado clave, ya sea empleada, empleado clave, ¿ok? Dependiendo de qué, del giro de la propia empresa, ¿ok? Por lo tanto, el beneficio fiscal que va a recibir la empresa al momento de que contrata una protección en persona clave es que esa prima que paga por la modalidad de persona clave, que en el mercado lo han escuchado, lo conocen como hombre clave, es que es 100% deducible. ¿Ok? Tenemos aquí estas dos opciones. Los límites de suma asegurada, esto lo revisamos en aliados. Tenemos dos opciones. El límite de suma en un caso puede ser a través de la utilidad de la empresa, es decir, cómo se va a manejar o qué suma asegurada puede solicitar la empresa, es 7 veces la utilidad de la misma, o en caso de que la empresa no tenga utilidad, puede ser a través del sueldo de la persona clave, que es 5 veces el sueldo anual de la empresa, topado a 4 millones de pesos. Es la opción o es la regla de cómo se maneja la suma asegurada. Los plazos de contrataciones que tenemos en persona clave son de 15 y 20 años únicamente. ¿Ok? Muy bien. Voy a continuar con lo que es persona clave. Bueno, aquí me hacen una pregunta. Rocío me dice: ¿el plazo es 15 o 20 años? ¿Puede ser menos? No, Rocío. Los plazos que manejamos son 15 o 20 años únicamente. Muy bien. Voy a continuar con persona clave y luego paso a la modalidad de retiro y de ahorro. ¿Vale?
Persona clave, en caso de fallecimiento, el beneficio fiscal es que esa suma asegurada se va a pagar al contratante. ¿Quién es el contratante? La empresa, y esta empresa contratante deberá acumular a sus ingresos la suma asegurada. ¿Ok? En caso de supervivencia de la persona clave, se paga la suma asegurada al contratante, a la propia empresa, y la empresa contratante deberá acumular a sus ingresos esa suma asegurada. ¿Ok? Esto es del beneficio que tiene en la modalidad de persona clave, ya sea por fallecimiento o ya sea por supervivencia. ¿Bien? Ahora, recordemos, persona clave es únicamente los contratantes personas morales y la cédula que ustedes pueden comercializar, para que ustedes puedan comercializar este tipo de plan, es la cédula D, por tratarse de personas morales. Las siguientes opciones son retiro y ahorro. En el caso de retiro, el artículo que nos habla sobre esta opción es el artículo 185 de la ley del ICR, ¿ok? En donde el contratante, ¿quién es? Únicamente una persona física. Perdón, me dice Roberto Carlos, ¿hasta qué monto en dinero es deducible? Roberto Carlos, me imagino, obvio te refieres a lo que es la modalidad de persona clave. No hay ninguna, perdón, no hay ningún monto, Roberto Carlos. O sea, no tenemos un mínimo, un máximo, o sea, dependiendo, por supuesto, de la capacidad de la empresa y el análisis que haga el área de selección de riesgos. ¿Cómo va a operar esto o cuál va a ser ese límite de suma asegurada? De acuerdo a la utilidad de la empresa, ya sea 7 veces o 5 veces el sueldo anual de la persona clave topada a 4 millones. Esa es la regla de cómo operaría. ¿Ok? Ricardo Ulises me dice, entonces no le puedo vender a una póliza a una persona moral. Ulises, no sé, Ulises, en el caso de persona clave, no sé si te refieres a que no tienes cédula B, el por qué me preguntas eso. Pero para poder ofrecer la modalidad de persona clave, necesitamos cédula B. ¿Ok? En el caso de retiro y ahorro, para los que tienen cédula A, no hay ningún problema. Lo pueden ofrecer estas modalidades, retiro y ahorro. ¿Ok? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a ver lo que es retiro. La modalidad de retiro lo rige el artículo 185 de la ley del ICR, ¿ok? El contratante, ¿quién es? Únicamente una persona física, y el beneficio fiscal que tiene ese cliente es que puede deducir hasta 152,000 pesos de primas de ahorro anualmente. El límite de suma asegurada son 15 veces el ingreso anual y el plazo de contratación es de edad alcanzada 65 años únicamente. ¿Ok? Para que por favor lo contemplen y lo sepan. En el caso de fallecimiento, esa suma asegurada se da a los beneficiarios, se entrega a los beneficiarios, no hay ninguna retención, va exenta de impuestos. Y en caso de supervivencia, al haber una deducción, aplica una retención del 35%, que en 2020 también es del 35%. ¿Cuál es aquí el punto importante? Retiro, el cliente tiene esa opción de poder hacer deducible año con año hasta 152,000 pesos. Por lo tanto, al momento de la supervivencia, el cliente tiene que pagar, y aplica esta tasa máxima de retención que en 2020 es del 35%. ¿Ok? Muy bien. La modalidad de ahorro. Bueno, entonces nada más, ahorita hago un último detalle sobre retiro. Ahorro, que también aplica para persona física. El artículo que rige esta modalidad es el artículo 93 en su fracción 21, ¿ok? El artículo de la ley del ICR. El contratante también es una persona física. Deducción no es deducible, a diferencia de la modalidad de retiro, como ya revisamos, en donde el cliente sí puede hacer deducible hasta 152,000 pesos de las primas de ahorro. En la modalidad de ahorro no hay deducción. ¿Ok? El límite de suma asegurada es el mismo, 15 veces el ingreso anual. Y el plazo de contratación es edad alcanzada 65,
y puede ser también de 15 o 20 años. ¿Ok? En el caso de fallecimiento, igual que en retiro, se paga la suma asegurada a los beneficiarios y no hay ninguna retención. Y en caso de supervivencia, como ya lo vimos, se tiene que cumplir lo que nos marca el artículo 93 en su fracción 21, que la prima sea pagada por el asegurado, que el asegurado tenga mínimo 60 años al concluir el plan y que el asegurado tenga como mínimo 5 años con su seguro. Como ya lo he platicado y se los digo, ¿cuál es el secreto para entender la diferencia entre retiro y ahorro? Este punto de la deducibilidad. En la modalidad de retiro, el cliente tiene esta opción de hacer deducible hasta 152,000 pesos en retiro. En ahorro no es deducible. Por lo tanto, al momento de la supervivencia, al momento del retiro por rescate, por supervivencia, en la modalidad de retiro, como el cliente durante todo el tiempo hizo deducible hasta 152,000 pesos año con año, va a haber una retención máxima que es 2020 35%. En caso de ahorro, cumpliendo lo que nos marca las tres condiciones de la fracción 21, de la cláusula de la fracción 21 del artículo 93, no existirá ninguna retención. Este es el secreto. Recordemos lo importante, aquí le vamos a ofrecer una protección de retiro a aquel cliente que le interese la opción de la deducción. Si tu cliente no le interesa deducir, no le ofrezcas un plan de retiro, porque por supuesto lo vas a afectar. ¿Ok? Esto es el punto importante. De forma literal, agentes que han comercializado los productos o las modalidades de retiro me han dicho, el beneficio fiscal que tiene el cliente año con año de los 152,000 pesos no se compara en nada al momento final cuando le retienen el 35%. ¿Por qué? Porque año con año hizo deducible esta cantidad durante 20 o 25 años, dependiendo el plazo, y al último únicamente viene esta retención. Esto por retiro. En ahorro no hay esta retención. ¿Por qué? Porque no hizo deducible nada de lo que pagó por esa protección en esta modalidad, y para que sea 100% exento de impuestos tendrá que cumplir lo que nos marca el artículo 93 en su fracción 21. ¿Ok? Déjenme ver si tengo aquí una pregunta. Me dice Víctor Manuel, no importa en qué momento, si tienen 60 años o 65, no, Víctor, aquí no importa. ¿Por qué no importa? Porque el beneficio fiscal, me imagino que te refieres a la modalidad de retiro, porque el beneficio fiscal ya lo tuvo año con año nuestro cliente. Entonces, sea cual sea aquí, la edad bajo la modalidad de retiro que nos marca el artículo 185, de la ley del ICR puede deducir hasta 152, pero al momento final de la supervivencia sí o sí va a haber una retención. ¿Ok? Me dice María Leticia, el tope de 152,000 pesos en la modalidad de retiro ya incluye otras deducciones fiscales o se suma una suma exclusiva para ahorro para el retiro. Así es, María Leticia. Hoy la ley ya nos da la opción de diferentes conceptos de deducción. Uno es lo que refiere a un plan de retiro. Esos 152,000 pesos son aparte, no va de la mano con otras deducciones. Aparte de estos 152,000 pesos, el cliente también puede hacer deducciones personales y aparte también puede contratar un PPR, un plan personal de retiro. Esto es en una modalidad aparte. Estos 152,000 pesos es el estímulo a la inversión fiscal, en donde el cliente tiene esta opción de deducción siempre y cuando le interese deducir. Siempre y cuando a tu cliente le interese esta opción de deducción, es el producto ideal, la opción de retiro. Si no, lo vas a perjudicar. Pero si María Leticia es aparte, no es el acumulado de nada, es aparte completamente. Alejandro, en el mercado no han explotado crear un producto para personas físicas con actividad empresarial que sean personas clave. No, Alejandro, no lo tenemos porque esta persona física, una persona física con actividad empresarial no puede ser contratante, ¿ok? Aquí únicamente aplica para la empresa. ¿Por qué? Porque la persona física, en este caso, es la única que puede hacer cualquier monto sobre su propio patrimonio. O sea, no aplicaría por esa situación. Yo como persona física puedo
general cualquier dinero, ¿sí me explico? O sea, por ese punto no operaría de esa forma el tener una persona física en una persona clave. Me dice María Leticia, en retiro en esta modalidad, si hay retención por supervivencia, si hay retención por supervivencia, ¿o qué te refieres aquí? Entonces, no es deducción. Mira, María Leticia, me regreso. La deducción que hace el cliente son dos conceptos diferentes. En la modalidad de retiro, nuestro cliente tiene la opción de deducir hasta 152,000 pesos. ¿Ok? De acuerdo a lo que nos marca la opción del diferimiento, perdón, el artículo 185. Deduzco yo hasta 152,000 pesos al momento de que yo contrato un plan de esta naturaleza. Entonces, ¿qué hago? Al momento final, cuando ya llegue el cliente a la supervivencia, va a haber una retención del 35% año 2020. ¿Por qué? Porque el cliente, voy a darles un ejemplo. Tenemos un cliente que gana 500,000 pesos al año. Si ustedes revisan en la tabla del ICR, en el artículo 152, te dice ahí que una persona que gana 500,000 pesos al año le van a retener el 30%, ¿ok? Anual. Entonces, si tu cliente, en lugar de que, bueno, tu cliente va a comprar una modalidad de retiro por 152,000 pesos, entonces, recuerdo a la tabla, si tú restas esos 500,000 que gana, pero como está, como compró, como contrató una modalidad de retiro, de acuerdo al tema fiscal, en lugar de que declare sobre 500,000, va a declarar sobre los 348,000, ¿ok? Y de acuerdo a la tabla, para una persona que gana 348,000 al año, en lugar de que pague el 30, va a pagar el 23. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué está haciendo? Está comprando un plan de retiro hasta 152,000 al año. De acuerdo al tema de declaración, recordemos lo que les decía, siempre y cuando tu cliente le interese deducir, es una buena opción. Si le interesa deducir, entonces va a declarar que en lugar de que él gana 500,000, bueno, esos 150 lo está invirtiendo para un plan de retiro. Entonces, en lugar de que declare el 30 por los 500,000, va a pagar el 23 sobre los 348,000. Entonces, es la única forma legal para poder disminuir esa tasa gravable. Esa es la razón. Por eso el comentario de los agentes que me han platicado y que comercializan este tipo de planes, que el beneficio fiscal que tiene el cliente no se compare nada a la retención final, aunque sea el 35%. Sepamos, importante identificar a qué cliente le interesa la deducción. ¿Ok? Si tu cliente no le interesa deducir, no le ofrezcas una modalidad de retiro. ¿Vale? Roberto, ¿puede ser aplicado el artículo 93 en seguro para retiro? No, Roberto. El artículo 93 que aplica aquí sería en ahorro. ¿Por qué? Porque tu cliente, o sea, lo que entiendo que tú me dices es que el cliente pueda deducir, pero no haya ninguna retención. No, porque es un tema del fisco. El fisco te dice, yo a ti cliente ya te di la opción de deducir hasta 152,000 pesos. Al momento final, es decir, al momento de que tu cliente ya está llegando a este momento de la supervivencia y retiras, alguien me tiene que pagar. Porque yo a ti, cliente, durante todo este tiempo, durante años, hice que no me pagaras a mi fisco. Por lo tanto, yo te di ese beneficio, ¿sí? Porque tú contrataste tu plan de retiro, pero al final alguien me tiene que pagar. Esa es una razón lógica del por qué opera así. El cliente recibe el beneficio fiscal de acuerdo a lo que nos marca la ley, pero por lo tanto al último tiene que haber un pago por este beneficio que nos está dando el fisco. ¿Ok? María Leticia, el 35 sobre suma asegurada o sobre interés real. Es sobre suma asegurada, María Leticia. Esa es la respuesta, fíjate, Víctor, ahorita que platicábamos, que me preguntabas, o sea, está extraordinario, por supuesto que operara de esa forma, pero de acuerdo, insisto, lo que nos marca el fisco es eso, o sea, tiene un sentido lógico. El fisco, yo le dejo de pagar al fisco porque contraté un plan de retiro.
como quien dice, en lugar de pagar al fisco, lo estoy invirtiendo en mí. Pero obviamente al final, bajo esta condición de la deducibilidad, alguien tiene que pagar, por supuesto. Que por supuesto viene este 35, pero les reitero lo que me dicen los agentes, o sea, el beneficio fiscal, porque recuerden que esto es año con año, o sea, y no va a ser ni uno ni dos, son muchos años. Entonces, obvio, el 35%, de acuerdo a lo que me indica, no se compara en nada a todo el beneficio fiscal que ya tuvo año con año de los 152 que dejó de pagar y que dedujo. Muy bien, chicas, chicos, voy a seguir leyendo. Si tienen alguna otra duda o comentario, voy a seguir aquí con ustedes. Aquí terminamos lo que es la parte de los beneficios fiscales en los productos tradicionales. Cualquier duda o comentario, como lo he platicado en otros foros, les voy a dejar mi correo electrónico. Puede ser que ahorita haya quedado todo claro, puede ser que tengan alguna duda o que después, por supuesto, me digan, es que Mario no me quedó tan claro esta parte. Con todo gusto les dejo mi correo electrónico para cualquier duda o comentario, para que me digan, Mario, ya vendí muchas pólizas. Es mario.estrada@axa.com.mx. Yo soy Mario Estrada, del equipo de Universidad AXA. Cualquier duda o comentario, con todo gusto me pueden buscar. El día de mañana estaré con otra de mis compañeras, el día miércoles igual, y el día jueves estarán conmigo en este curso que vamos a ver sobre estrategias de venta de digital en venta de vida. ¿Ok? Yo me despido, continúo unos momentos más con algunos compañeros que tengan alguna duda o comentario, y para los que ya no tengan ninguna duda o comentario, pues terminamos la sesión. Muchas gracias por conectarse. Bienvenidos nuevamente a esta segunda semana de plan de formación que tenemos de vida para ustedes, y les deseo mucho éxito y continuamos en comunicación. Fuerte abrazo y los estaré viendo el próximo jueves. Muchas gracias.